Aquí tenemos dos motores. Este es súper cuadrado. Su diámetro es el doble de grande que su carrera, lo que nos da una relación diámetro-carrera de 2. El otro motor es subcuadrado. Su carrera es el doble de grande que su diámetro. Esto nos da una relación diámetro-carrera de 0.5. Y en el video de hoy responderemos la pregunta de cuál de estos dos motores genera más torque y por qué, y cómo la potencia es esencialmente torque por RPM. También responderemos la pregunta de cuál de estos genera más potencia. Y luego tomaremos las lecciones aprendidas y las aplicaremos en ejemplos de motores de la vida real para ver si la teoría y la práctica coinciden. Ahora, la física simple nos dice que estos dos motores generan el mismo torque. ¿Por qué? Porque el torque es simplemente fuerza aplicada en una palanca. Si imaginamos una llave y una mano que empuja esa llave, la fuerza es la fuerza o dureza con la que empujamos esa llave con nuestra mano. La palanca es la longitud de la llave, por lo que el par en el tornillo será el mismo si empujo con la mitad de la fuerza sobre el doble de la longitud de la llave y si empujo con el doble de la fuerza sobre la mitad de la longitud de la llave. Si trasladamos esto a nuestros motores, veremos que nuestro diámetro se convierte en nuestra fuerza con la que empujamos la llave y nuestra carrera es la longitud de la llave. Con esta lógica en mente, ¿estos dos motores generan el mismo par? No, no lo hacen. Y aquí hay algo que casi siempre se pasa por alto cuando se habla de diámetro, carrera, potencia y par. Y es que un aumento en la carrera es un aumento garantizado en el par. Y eso se debe a que la conexión entre el pistón, la biela y el cigüeñal es una conexión mecánica constante, fija. Pero un aumento del diámetro no es un aumento garantizado del par motor. Pero antes de continuar, vean este Renault Clio. Como pueden observar, todo parece normal. Pero ¿saben qué? Sé algo que ustedes no saben. Sé que este coche ha estado involucrado en un accidente. ¿Y cómo lo sé? Lo sé gracias a las fotos que van incluidas en el informe de Car Vertical que generé. Estas fotos, junto a más información, hicieron que descartara por completo este coche. Si estás pensando en comprarte un coche de segunda mano, Car Vertical es una herramienta muy útil que te puede salvar de grandes disgustos. Con sus informes podrás saber si ha sido robado, si le han tocado los kilómetros, si ha estado en un accidente, etc. Para sacar un informe es tan fácil como ir a su página web e introducir el número VIN del coche. Este número lo puedes encontrar en el tablero del coche, en los documentos y se lo puedes pedir al dueño del coche. En Car Vertical tienes precios de informes a partir de los $13, pero con el descuento D4A que nos han otorgado, podrán ahorrar un 20% en todas sus compras. Así que ya sabes, Car Vertical. Tienen el enlace en la descripción y fijado en los comentarios. Pero un aumento del diámetro no es un aumento garantizado del par motor. Duplicar el diámetro no necesariamente duplica la fuerza que actúa sobre el pistón, y eso se debe a que la fuerza depende de una variable, y esa variable es la combustión. Y la combustión cambia constantemente con las RPM del motor y la carga, y también cambia con la anatomía del motor, especialmente en el lado de admisión del motor. Por lo tanto, duplicar el diámetro se convierte esencialmente en una propuesta abierta en términos de par motor y potencia. Y como verá con nuestros ejemplos de motores de la vida real, la forma en que el par motor, la potencia y las RPM máximas se ven afectadas por un aumento del diámetro depende en gran medida de cómo elijamos aprovechar el potencial de esa propuesta abierta. Para crear combustión necesitamos aire y combustible, y necesitamos entre 11 y 14 unidades de aire por solo una unidad de combustible. Entonces, lo complicado es llevar aire al motor. Bombas de combustible, inyectores de combustible o los carburadores son más que capaces de proporcionar el poco combustible que realmente necesitamos para crear una buena combustión. Ahora bien, la cantidad de aire que ingresa al motor a diferentes RPM depende de una gran cantidad de parámetros varios del motor. Diámetro del cuerpo del acelerador, tamaño y forma del colector de admisión, longitud y diámetro del conducto de admisión, forma, diámetro y longitud del puerto de admisión. Número de válvulas de admisión, diseño de las válvulas de admisión, ubicación de las válvulas de admisión dentro de la cámara de combustión, el ángulo de las válvulas de admisión con respecto a la línea central del motor, número de ángulos y tipo de ángulos del asiento de las válvulas de admisión y diseño general, la forma general de la cámara de combustión
Y finalmente, por supuesto, tenemos la elevación y duración del árbol de levas, que determina cuánto y durante cuánto tiempo permanecen abiertas las válvulas, lo que por supuesto afecta en gran medida la cantidad de aire que ingresa al motor. Ahora bien, con los motores modernos fabricados en los últimos 10 años aproximadamente, podemos variar continuamente algunos de estos parámetros para compensar parcialmente los diferentes requisitos de respiración del motor a diferentes RPM. Para otros parámetros tenemos 2 o tal vez 3 configuraciones fijas y podemos cambiar entre ellas para diferentes rangos de RPM. El resto son completamente fijos. Una vez que el motor está construido y ensamblado, no podemos hacer nada al respecto. Y su naturaleza completamente fija, junto con el control parcial realista de los otros parámetros, significa que solo podemos optimizar verdaderamente la respiración del motor para un rango de RPM determinado y relativamente estrecho y tener un compromiso en el resto. Si alguna vez ha tomado su pulgar y lo ha colocado contra el extremo de una manguera de jardín, ha experimentado cómo cambiar el diámetro de una tubería o manguera cambia la velocidad con la que el fluido viaja a través de esa tubería o manguera. Ahora bien, el aire también es un fluido y los colectores de admisión, los conductos y los puertos son esencialmente las tuberías a través de las cuales viaja. Desafortunadamente no tenemos un pulgar mágico movible que podamos colocar en diferentes partes del motor cuando sea tan conveniente, por lo que el motor se enfrenta a un compromiso constante entre la cantidad de aire y la velocidad del aire. Lo ideal es que tengas las dos, una gran cantidad de aire, lo que luego le brinda el potencial de agregar una cantidad correspondiente de combustible y crear una combustión grande y poderosa y tener un alto potencial de potencia. Pero también se necesita una alta velocidad del aire porque cuanto más rápido se mueve el aire, mejor mezclamos el aire y el combustible, mejor es la calidad de la combustión y mayor es la presión de combustión que actúa sobre el pistón y mayor es la fuerza sobre el pistón que se transfiere a la biela y al cigüeñal y mayor es el par de salida del motor. Pero hay un problema. La cantidad de aire y la velocidad del aire funcionan una en contra de la otra. Imaginemos que creamos una tubería de gran abertura con un diámetro muy grande. Esto nos da la posibilidad de que fluya una gran cantidad de aire a través de esta abertura, pero desafortunadamente el aire se moverá lentamente a través de ella. En general, cuanto mayor sea la abertura, mayor será la cantidad máxima potencial de aire, pero menor será la velocidad del aire. Ahora bien, a altas RPM esta abertura gigante no es un problema, porque el pistón a altas RPM tiene una velocidad muy alta, se mueve muy rápido, por lo que genera la velocidad del aire a través de esta abertura que necesitamos para mezclar adecuadamente el aire y el combustible. Pero a bajas RPM nos encontramos con problemas, porque a bajas RPM la velocidad del pistón también es baja, por lo que el aire se mueve muy lentamente a través de esta abertura. Pueden estar entrando grandes cantidades de aire al motor, pero estamos haciendo un trabajo muy deficiente al mezclar el aire y el combustible, lo que significa que la calidad de la combustión es bastante mala y esto da como resultado una fuerza baja que actúa sobre el pistón y por lo tanto obtenemos un par bajo y una baja capacidad de respuesta a bajas RPM. Podemos solucionar el problema a bajas RPM reduciendo el diámetro de nuestra abertura. Esto va a restaurar la velocidad del aire a bajas RPM, lo que restaurará una buena mezcla de aire y combustible, así como el torque y la capacidad de respuesta a bajas RPM. Pero ahora hemos sacrificado nuestro potencial para hacer fluir grandes cantidades de aire a través de la abertura, lo que significa que a altas RPM el motor se ahogará. Tendrá dificultades para respirar a través de esta abertura y se reducirá la potencia. Puede visualizar esto fácilmente imaginando que respira a través de una pajita. Está bien cuando camina, pero tratar de correr y respirar a través de una pajita probablemente lo desmaye. Ahora veamos cómo el diámetro y la carrera afectan la cantidad de aire y la velocidad del aire. Si observamos nuestros dos motores funcionando uno al lado del otro, podemos ver que el pistón en el motor subcuadrado se desplaza mucho más rápido a pesar de que los motores funcionan a las mismas RPM. Por supuesto, debe desplazarse mucho más rápido porque está tratando de cubrir una distancia mayor, una carrera aumentada durante el mismo periodo de tiempo. Pero esto es bueno, una mayor velocidad del pistón significa una mayor velocidad del aire, incluso bajas RPM, donde las velocidades del pistón son naturalmente bajas, por lo que obtenemos una buena mezcla de aire y combustible a bajas RPM y un buen torque y capacidad de respuesta a bajas RPM. Pero hay un factor adicional que favorece una mayor velocidad del aire en los diseños de motores subcuadrados y es un diámetro reducido. Un diámetro reducido obliga a usar diámetros de válvula pequeños porque simplemente no podemos colocar válvulas grandes dentro de un diámetro pequeño, y estas válvulas pequeñas luego dictan orificios y diámetros reducidos de todo lo demás en el sistema de admisión porque debemos mantener la consistencia en todo el sistema de admisión. Todo debe coincidir con todo lo demás porque si no tenemos consistencia, entonces tenemos capacidades de flujo de aire muy diferentes en algún punto del sistema y esto crea ineficiencias del flujo de aire. El aire lucha por pasar por estos
estos puntos y el rendimiento se ve afectado notablemente. Entonces las válvulas pequeñas mejoran aún más la velocidad del aire, pero como sabemos, los diámetros pequeños y los orificios pequeños reducen la cantidad máxima potencial de aire, lo que significa que los motores subcuadrados pueden tener dificultades para respirar a altas RPM. Los diámetros de admisión pequeños los ahogan, lo que significa que el par motor comienza a disminuir a altas RPM. Pero los motores subcuadrados ni siquiera se preocupan por el rendimiento a altas RPM y eso se debe a que en primer lugar no pueden alcanzar altas RPM y no pueden hacerlo debido a las velocidades muy altas del pistón. Como sabemos, para lograr una alta velocidad necesitamos una gran aceleración y la alta aceleración produce fuerzas muy altas, por lo que el pistón en un motor subcuadrado a altas RPM puede producir fuerzas que son tan altas que pueden dañar el motor. Por lo tanto, nos vemos obligados a preservar el motor reduciendo la línea roja, al limitar las RPM máximas. Ahora bien, los motores supercuadrados son lo opuesto a todo lo que acabamos de decir. Hemos reducido mucho las velocidades del pistón porque el pistón debe cubrir una distancia mucho más corta en el mismo periodo de tiempo. Y luego tenemos un diámetro gigante que dicta válvulas gigantes y estas válvulas gigantes luego dictan todo lo gigante en el resto de la admisión. Así que tenemos un potencial para una potencia masiva, pero debemos alcanzar velocidades muy altas para desarrollar esa potencia. Afortunadamente, el motor de gran cilindrada puede alcanzar altas revoluciones porque hemos reducido la velocidad del pistón y por lo tanto la fuerza en todo el rango de revoluciones. Sin embargo, a bajas revoluciones tenemos un problema enorme, porque no tenemos la velocidad del aire para mezclar el aire y combustible correctamente, y esto se debe a que tenemos velocidades bajas del pistón y orificios de admisión gigantes, por lo que tenemos una mezcla de aire y combustible muy deficiente a bajas revoluciones, lo que nos da un par bajo y una baja capacidad de respuesta a bajas y posiblemente incluso a medias revoluciones, y luego el par comienza a aumentar drásticamente a medida que el pistón finalmente genera suficiente velocidad del aire a altas revoluciones para mezclar el combustible dentro de las enormes cantidades de aire que ingresan al motor. Ahora hay dos parámetros más importantes del motor que se ven afectados por el diámetro y la carrera, y son la relación de biela y la eficiencia térmica. Vamos a comenzar con la relación de biela. La relación de biela es simplemente la relación entre la longitud de la biela de un motor y la longitud de su carrera. Divide los dos números para obtenerla. Entonces, el motor de gran diámetro tiene una relación de biela de 1.5. El motor subcuadrado tiene una relación de biela de 1.25. Cuanto menor sea la relación de biela, más pronunciado será el ángulo que la biela asume durante el funcionamiento del motor. Cuanto más pronunciado sea este ángulo, más rápido tirará la biela del pistón hacia abajo desde el punto muerto superior. Esto ocurre porque cuanto más pronunciado sea el ángulo, más rápido se moverá la biela. La inclinación de la biela reduce la distancia entre el pistón y el cigüeñal. La inclinación de la biela crea una especie de pequeña distancia adicional recorrida por el pistón. Esto puede ser un poco difícil al principio, pero tengo videos específicos sobre la relación de biela y conceptos relacionados, vínculos en la esquina y en la descripción. Lo que esencialmente significa la relación de biela para nosotros es que cuanto menor sea la relación de biela, más aumentamos la velocidad del aire. Ahora bien, esto puede ser genial a bajas revoluciones, pero a altas revoluciones esto aumenta aún más la velocidad del pistón y por lo tanto la velocidad del aire se convierte en un problema. Se vuelve contraproducente a altas revoluciones porque el pistón comienza a escapar de la combustión demasiado rápido y por lo tanto la energía de la combustión no se transfiere al pistón y el torque comienza a caer aún más rápido cuanto más revolucionamos. Como puede ver, los motores subcuadrados son muy adecuados para aumentar la velocidad del aire a bajas revoluciones por minuto. Sin embargo, esto tiene un precio. En primer lugar, cuanto más pronunciado es el ángulo de la biela, más carga hará el pistón contra la pared del cilindro y esto puede aumentar el desgaste. Ahora bien, mis animaciones pueden hacerle pensar que los motores subcuadrados siempre tienen una relación de biela menor que los motores de alto cuadrado, y esto no es necesariamente cierto. También podemos obtener una relación de biela beneficiosa con un motor subcuadrado y lo hacemos haciendo que la biela sea aún más larga. Pero como puedes ver hay un problema, porque un motor que tiene un diámetro pequeño y una carrera larga necesita una biela muy larga en primer lugar. Y hacer esa biela aún más larga hace que la biela sea más débil, pero también hace que un motor sea físicamente mucho más grande y como podemos ver los motores subcuadrados ya son físicamente muy grandes. Son mucho más grandes que un motor supercuadrado de cilindrada equivalente. Y esta es una de las razones por las que realmente no vemos motores subcuadrados en motocicletas, por ejemplo, fuera de las motos cruiser, donde el espacio no es tan importante como en otros tipos de motos. Pero lo que podría ser engañoso es pensar que debido a esta alta relación de biela, el pistón en el motor supercuadrado experimenta un menor desgaste. Esto no es cierto,
porque un pistón de gran diámetro es en realidad más fácil de desestabilizar en el diámetro porque tenemos más palanca en los extremos del pistón y hacer que el pistón se balancee o se tambalee en el diámetro, por supuesto, afecta negativamente el desgaste del motor. Un pistón de diámetro pequeño tendrá un mejor rendimiento en este sentido, incluso con una relación de biela más baja. En lo que respecta a la eficiencia térmica, los motores subcuadrados son en realidad más eficientes. La diferencia no es asombrosa, pero es algo que se debe tener en cuenta. Son más eficientes porque cuando se produce la combustión, que es muy cerca del punto muerto superior del motor, los motores supercuadrados tienden a tener más superficie disponible para la combustión que los motores de cilindrada inferior, y en este escenario, la superficie es mala, porque una mayor superficie le da a la combustión más espacio al que puede transferir su energía al motor en forma de calor. Y esto significa que no solo el motor funciona a mayor temperatura, sino que también significa que parte de la energía de la combustión se desperdicia en forma de calor y por lo tanto queda menos energía de la combustión para convertirse en par real. Y es por esto que el aumento del par motor a partir de un mayor diámetro nunca puede coincidir exactamente con el aumento del par motor a partir de una mayor carrera. Ahora observemos algunos motores de producción reales que no tienen diferencias ridículamente exageradas entre el diámetro y la carrera para ilustrar un punto. Veamos cómo se desarrollan las cosas en la práctica y comencemos con algo omnipresente, algo cuadrado como una Honda K20. 86 milímetros de diámetro, 86 milímetros de carrera, lo que nos da un motor perfectamente cuadrado. Y lo que tenemos como resultado son 200 caballos de fuerza a 7400 RPM, tenemos 196 Nm de par motor a 5900 RPM y tenemos una línea roja de 8000 RPM o cerca de ahí, dependiendo del mercado donde se venda el vehículo. Ahora, para ver qué sucede cuando aumentamos la carrera, tenemos una referencia muy útil en la forma del motor Honda K24, que anatómicamente es prácticamente el mismo motor que el K20, pero tiene una carrera mucho más larga. Entonces, el K24 tiene 87 milímetros de diámetro, solo 1 milímetro más de diámetro y 99 milímetros de carrera, lo que nos da un motor bastante subcuadrado. Como resultado, ahora estamos generando 197 caballos de fuerza a 6800 RPM, estamos generando 225 Nm de torque a 4500 RPM y nuestra línea roja ahora está alrededor de 7100 RPM. Entonces, este es un resultado bastante esperado que va en línea con todo lo que estábamos diciendo hasta este punto. No solo estamos generando más torque, sino que lo estamos generando antes en el rango de revoluciones. Pero la potencia sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma porque el diámetro es el mismo, los tamaños de válvulas son prácticamente los mismos, por lo que no estamos aumentando nuestra cantidad máxima de aire potencial. Sin embargo, ahora estamos reduciendo las revoluciones y la potencia es, recuerda, esencialmente par por RPM. Por lo tanto, incluso si generas más par, pero bajas las revoluciones, terminarás generando la misma potencia máxima. Bien, ese fue un ejemplo bastante sencillo. Veamos uno que no lo es. Motores de muscle cars. Cuando piensas en motores de muscle cars, probablemente pienses en un par motor que destroza los neumáticos a bajas revoluciones, así que deben ser motores subcuadrados. Bueno, veamos un ejemplo real para ver cómo funcionan las cosas. Digamos que el motor LS2, el motor base del Corvette en 2005. Si ves una gráfica del dinamómetro de un LS2, verás que alrededor del 90% del par motor, tal vez incluso un poco más, está disponible por debajo de las 2500 RPM. Si miras una gráfica del dinamómetro del K24 en contraste, verás que solo alrededor del 80% del torque está disponible a 2500 RPM y luego realmente no llegamos al torque máximo antes de las 3800 RPM, ni siquiera nos acercamos a él. Entonces, el GMLS2 debería ser incluso más subcuadrado que el K24, no lo es. En realidad, como casi todos los motores de muscle cars, es un motor supercuadrado. Entonces, ¿de dónde proviene todo el torque? Proviene de la velocidad del aire. Y no necesitas velocidades locas del pistón para generar una velocidad de aire impresionante a bajas RPM. El motor LS2 es un diseño de 2 válvulas con varillas de empuje. El K24 y el K20 son diseños de 4 válvulas. 4 válvulas hacen fluir más aire, pero 2 válvulas lo hacen fluir más rápido. Además de esto, a pesar de sus diámetros gigantes, los motores LS2 y otros motores LS y la mayoría de los motores de muscle cars en realidad tienen puertos de admisión bastante pequeños para su diámetro. Todo esto nos da una velocidad de aire impresionante y el motor LS, LS2 y otros motores LS en realidad hacen circular menos aire a pesar de tener un diámetro mayor que los motores K20 y K24.
El flujo de aire máximo en una culata LS típica va a ser de alrededor de 250 pies cúbicos de aire por minuto, mientras que un K20 y un K24 normalmente van a gestionar alrededor de 290 pies cúbicos de aire por minuto de flujo de aire máximo con sus culatas. Pero no debemos olvidar que el LS2 sigue siendo un motor supercuadrado. Por lo tanto, su par máximo de 542 Nm todavía se produce a unas relativamente altas 4.400 RPM. Tenemos 400 caballos de fuerza máximos a 6.000 RPM que están a solo 500 RPM de la relativamente saludable línea roja de 6.500. Así que desde una perspectiva de ingeniería, el LS2, los otros motores LS y la mayoría de los demás motores de los muscle cars son en realidad un intento de llegar a un compromiso. Aunque cuando los ves, los escuchas y los experimentas, definitivamente no lo parecen. En realidad, están tratando de unir cosas que no van de la mano en absoluto. Y eso es súper cuadrado, grandes diámetros, con alta velocidad del aire a bajas RPM. Pero normalmente logran alcanzar este compromiso y el resultado es gran potencia a altas RPM y gran torque a bajas RPM. Pero si no quieres hacer concesiones y si pones todos tus puntos de habilidad en supercuadrado, mucha cantidad justa a altas revoluciones, entonces puedes construir un V8 diferente. Un ejemplo, el V8 S65 de BMW introducido en el M3, creo que solo 2 años después del LS2 en el Corvette, es un diseño aún más supercuadrado con 92 milímetros de diámetro y 75.2 milímetros de carrera. Esta carrera muy corta, junto con el hecho de que tenemos 4 válvulas por cilindro, árboles de levas en cabeza y un conjunto giratorio muy ligero, significa que el S65 logra alcanzar las 8.400 RPM. 2.000 rotaciones adicionales significan que puede generar 20 caballos más con 2.000 centímetros cúbicos menos que el LS2. El S65 de 4 litros genera 420 caballos a 8.300 RPM y genera 400 Nm de torque a 3.900 RPM. Entonces, al sacrificar la velocidad del aire a bajas RPM, ganamos RPM más altas y ganamos más potencia en la parte superior. Pero a pesar de su diseño muy cuadrado, el S65 aún no logra una curva de torque muy impresionante. Y aunque tiene menos torque general a bajas RPM en comparación con el LS2, aún logra un torque máximo a menores RPM que el LS2. ¿Cómo? Bueno, debido a su anatomía de levas en cabeza, tiene sincronización variable de válvulas tanto en las válvulas de admisión como de escape, y esto le permite conservar algo de velocidad del aire, incluso en el rango RPM más bajo, donde las velocidades del pistón son muy bajas. El motor LS2 simplemente no puede hacer esto debido a la anatomía pura de su diseño de leva única en bloque. Entonces, el S65 hace que el LS2 parezca primitivo porque genera 20 caballos de fuerza más con un K20 atado a su espalda. Bueno, sí, pero no del todo. Aquí hay un panorama más amplio que se puede ver. En primer lugar, a pesar del torque, las RPM y la potencia muy diferentes, estos dos motores en realidad logran los mismos tiempos de 0 a 60 en sus respectivos vehículos. Y si una persona pudiera conducir un automóvil con los ojos vendados sin saber lo que está conduciendo, probablemente sentiría que el LS2 es en realidad más rápido porque todo ese torque a bajas revoluciones hace que el calor se sienta muy rápido y muy sensible en casi todas las condiciones de conducción. Ahora bien, en la pista el BMW puede ser ligeramente más rápido en la mayoría de las pistas en manos de un conductor muy capaz. Por supuesto, la distribución del peso y la suspensión también juegan un papel aquí. Pero lo fundamental es que el conductor experimentado puede aprovechar la línea roja estratosférica y mantener el motor en su lugar feliz y conservar el momento. Mientras que el conductor promedio, por pura estadística, comete más errores y un motor con mucho torque en todas partes es más indulgente con los errores. Por ejemplo, estás en la marcha incorrecta, no hay problema, simplemente pisa el acelerador, hay torque en cualquier marcha, en cualquier lugar, presionas demasiado el pedal del freno, bajas demasiado la velocidad, no hay problema, aquí está todo este torque a baja velocidad para ayudarte a recuperar la velocidad rápidamente. Y tampoco debemos olvidar que el LS2 es un motor más simple y por lo tanto más confiable, generalmente menos costoso y definitivamente más compacto que el BMW. Lo que intento decir es que deberíamos ver estos motores por lo que son y no por lo que no son. Hablando de motores de muscle cars, aquí hay algo interesante. Los motores que son más similares a los motores de muscle cars en términos de diámetro, carrera, potencia par y línea roja no se encuentran en el mundo del automóvil. Se encuentran en motocicletas, más específicamente en motos de cross y motos dual sport. Aquí hay un ejemplo, Kawasaki KLR 650. Como puedes ver, el motor es súper cuadrado, pero ya tenemos mucho par disponible a 2500 RPM, pero el par máximo es un poco más alto a 4700 RPM y tenemos una línea roja bastante baja para una motocicleta porque no tiene sentido girar mucho más, el motor se ahoga, la potencia y el par caen.
De hecho, la forma general de las curvas de potencia y par, la ubicación del par máximo y la potencia máxima y la línea roja son casi idénticas a las del motor LS2. Pero si quieres un par estúpido, estúpidamente bajo, es cuando vas con un motor subcuadrado de motocicleta, probablemente el ejemplo más famoso, Harley Davidson. Tenemos un par motor enorme, pero ahora es absolutamente bajo en el rango de revoluciones, alcanza su pico a 2500 RPM, pero también tenemos velocidades de pistón muy altas, por lo que debemos limitar las RPM y el resultado es una línea roja que es más baja no solo que la de la mayoría de las otras motos, sino también de los coches. Pero ahora hay algo que te confundirá. Aquí está la BMW R18. Maneja prácticamente las mismas formas y números máximos que la Harley Davidson, pero el motor es súper cuadrado. ¿Ah? ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que sí, el diámetro y la carrera son importantes. Sí, juegan un papel importante en la determinación de varios aspectos del motor, pero al final son solo dos piezas de un rompecabezas gigante que es el rendimiento del motor. Tratar de adivinar cómo funcionará y se comportará un motor basándose únicamente en el diámetro y la carrera nunca es una buena idea. Si desea hacer conjeturas fundamentadas sobre el carácter y el rendimiento del motor, debe conocer el diámetro y la carrera y la mayor cantidad posible de otros aspectos, porque como hemos visto hay otros factores que juegan un papel igualmente importante. La cantidad de aire y la velocidad del aire son tan importantes, si no más, que el diámetro y la carrera. Así que sí, espero que esto brinde una imagen más completa de cómo encajan el diámetro y la carrera en el mapa general de la dinámica del motor. Como siempre, muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto con más contenido divertido y útil en el canal de Driving for Answers en español.